Vamos a dar inicio, Sharis. Bienvenidos. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias por abrazarnos en estos momentos, porque tú vienes derramando tu amor en nuestros corazones. Tú vienes, Señor, fortaleciendo nuestra fe. Así que tomamos este momento, iniciando aquí en Avanza, para sumergirnos en tu presencia. Sabemos que los cielos están abiertos para nosotros y que tu Espíritu Santo viene con poder a nuestras vidas para vivir en una capacidad sobrenatural. Así que nos sumergimos, tomamos este tiempo, Señor, para beber de ti, para beber de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que les invito a unirse también a quienes estarán en línea online recibiendo este discipulado para que ores con nosotros, fluyas así con tu micrófono cerrado. Toma un momento para orar en el Espíritu, orar en lenguas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso bendecimos cada persona de este discipulado para que sea llena de tu Espíritu Santo, para que sean bautizados los, las personas que están iniciando en la vida cristiana. Les bendecimos para que seas lleno de su Espíritu Santo. Extiende tus manos y declaro que eres bautizado en el Espíritu Santo, que Él viene tomando dominio, influencia, llenando tu vida. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el... Sí, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos más, más, más. Nos sumergimos, Señor, aquí en tu presencia. Nos sumergimos, bendito Padre, aquí en tu presencia, sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Padre, venimos bendiciendo este discipulado, Señor. Venimos discipulando este discipulado en estos momentos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, desbloqueando, sanando tu poder creativo, porque el corazón habla, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que venimos ministrando sanidad, Señor, venimos tomando sanidad en nuestras vidas. Sabemos que tu amor tiene un poder, un efecto terapéutico, tu palabra, tu presencia tiene un poderoso efecto terapéutico y sabemos que aquí en tu presencia nuestros corazones son sanados de ofensas personales, de heridas emocionales. Recibimos ahora sanidad. Venimos bendiciendo este discipulado en esta forma, en esta manera, Señor, para que podamos liberar el poder creativo, para que nuestros corazones, Señor, nuestros corazones estén libres y puedan hablar fe, nuestro corazón pueda hablar con autoridad, nuestro corazón pueda hablar palabras de poder. Así que te pido que nos llenes en estos momentos de tu Espíritu Santo, espíritu de profecía, llénanos. Espíritu de profecía, llénanos en estos momentos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso. Voy a apagar mi micrófono una vez más para fluir en el Espíritu. Levanta también tu petición en estos momentos. Si tienes alguna petición, toma este momento para orar por cualquier petición o necesidad que tú tengas. Así vamos a cerrar nuestro micrófono y vamos a orar en el Espíritu y a levantar nuestra petición. Padre, en el nombre de Jesús,
En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. Gracias por este tiempo de nuestro discipulado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí en tu presencia recibimos sanidad en nuestros corazones. Tú vienes restaurando paternidad en nuestro corazón, vienes restaurando paternidad espiritual, vienes restaurando de esta manera nuestra fe para que nuestro corazón hable fe, para que nuestro corazón hable palabras de poder. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú vienes restaurando identidad en nuestras vidas. Venimos bendiciendo las personas que están recibiendo la capacitación, la paz del perdón, para que tú vengas sanando sus corazones, vengas sanando nuestros corazones, sanando ofensas personales, heridas emocionales. Tú vienes sanando paternidad en nuestro corazón, vienes sanando nuestra identidad para vivir como hijos amados y herederos, para vivir como hijos amados y herederos. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Tu palabra nos dice aquí en Efesios capítulo 5, verso 18: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Así que al ser llenos de tu Espíritu Santo, venimos hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Venimos alabándote, Señor, venimos cantando y alabándote a ti, Señor, en nuestros corazones. Venimos adorándote, bendito Padre, en estos momentos. Sabemos que al adorarte por quien tú eres, somos conectados a ti, somos unidos a tu amor, al amor del Padre, porque tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Así que al ser llenos de tu Espíritu Santo, dice tu palabra, que demos gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en todo, porque en medio de cualquier circunstancia sabemos que tú estás gobernando nuestras vidas, que tú estás en dominio de cualquier situación, tú estás en dominio de cualquier adversidad. Así que, Señor, te damos gracias porque a pesar de toda adversidad, a pesar de las dificultades o las batallas que estamos librando, sabemos, Padre, que tú, Señor, haces posible que todo sea para bien a los que te amamos. Sí, Señor, porque tú quieres que en medio de las pruebas estemos confiando en ti, estemos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, porque por toda la manera en que tú nos has bendecido. Sí, Padre, sabiendo que cuando estamos agradecidos, estamos viendo lo que tú has hecho, Señor, lo que eres capaz de hacer. Así que quitamos nuestra atención de lo que no tenemos, de lo que aún no hemos recibido, y ponemos nuestra atención en ti por todo aquello que tú nos has dado. Así que te invito para que le des gracias en estos momentos al Señor por cualquier situación en que estés viviendo. Dale gracias en medio de toda adversidad, para que tú puedas abrir tus ojos y ver que en medio de cualquier circunstancia el Señor está ahí, Él está ahí contigo, Él está ahí para traer una respuesta poderosa que haga que las cosas cambien y todo se vuelva a tu favor. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que voy a darles un momento más para que así con nuestro micrófono cerrado oremos en el Espíritu, y te voy a dar unos momentos para que levantes tu petición, cualquier necesidad que tú tengas. Voy a darte unos momentos para que tú presentes tu petición a cualquier necesidad. Vamos a unirnos de esta manera para presentar nuestra petición y recibir la respuesta poderosa del Señor. Adelante, oren por favor ahí con su micrófono cerrado.
Gracias, Señor. Estoy dándoles un momento más para que levanten su petición, para que levantes tu petición, cualquier necesidad que tú tienes en este momento. Ora a Dios ahí con tu micrófono cerrado, levanta tu petición. Mientras tú lo haces, yo estoy orando por ti, me estoy uniendo a tu petición. Así es, Padre, así es, vengo levantando cada petición de cada persona que está ahora conectándose y se conectará más tarde y online, Señor, el día de mañana, día miércoles, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me uno a tu petición ahora. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Tú sobrepasas aún nuestras expectativas. Al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible. Así que en este momento nos volvemos a ti, poniendo en ti toda nuestra confianza. Señor, poniendo en ti toda nuestra confianza porque el que pide recibe, el que busca y al que toque se le abrirá. Y eso está pasando aquí con Eli, con Debbie, con Sharis, con Erika, mi esposa, con cada persona que se estará conectando y lo hará online. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Gracias, Padre. Levantamos cada petición aquí que en privado, con el micrófono cerrado, cada persona de este discipulado está levantando a ti su petición y yo me uno para recibir una poderosa respuesta, para recibir la poderosa respuesta. Echamos mano de la vida eterna, Señor, porque es de acuerdo al poder interior que actúa en nosotros. Tú has dicho, Señor, que eres poderoso para hacer mucho más conforme al poder interior que actúa en nosotros. Así que ahí está tu vida y tu poder para nosotros desatar. Venimos desatando el potencial creativo, Señor, de tu palabra, hablando fe, hablando bendición, hablando abundancia, sanidad, hablando rescate, salida, liberación. Tú abres un camino donde no lo hay en estos momentos y nosotros venimos recibiendo, haciendo que las circunstancias cambien a nuestro favor. Señor, yo ordeno, desato que todo sea para bien a los que te amamos, que todo sea para bien, Señor, todo sea para bien de Sharis, de Magdiel, todo sea para bien, Señor, de Debbie, de Vivi, de Sting, de esposa Erika, de cada persona que se está conectando en estos momentos aquí en este discipulado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén. Muy bien, pues qué gusto saludarles esta noche aquí en nuestro discipulado de Avanza. ¿Qué tal, Sting? Qué gusto que estés conectándote, hijo. Marianita, no te había visto aquí en Sharon, también ya nos acompaña. Excelente. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio esta noche. Vamos a dar inicio esta noche. Vamos a tener un coaching aquí en nuestro discipulado, como saben. Vamos a tomar la palabra que ministramos el domingo pasado para esta semana activarnos en la fe. Esta palabra está trayendo sanidad en nuestra fe, sanidad en nuestro corazón y quiero invitarles para que vivamos esta semana. Estamos preparados para las batallas, para cualquier situación en que estemos viviendo y para cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Así que el coaching de esta noche le he llamado Restaurando Paternidad Espiritual. Y conocemos la historia de Saúl, de lo cual yo estaba hablando y voy a seguir comentando. La historia de Saúl, porque la escritura nos dice ahí en Romanos capítulo 5, verso 17, dice ahí, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, hablando del primer Adán, que se separó de Dios y que hizo entrar el pecado y la muerte al mundo, dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, gobernó la separación, al separarse Adán, arruinó la creación e hizo que gobernara la muerte, la separación de Dios, y que por eso
tanto Adán mismo como toda la creación quedó desconectada, porque Dios le había conferido a Adán autoridad para gobernar de parte de Dios. Así que él era la cabeza de la creación y por tanto él hizo que entrara la muerte, comenzando por su propia vida, se volvió mortal, se marchitó la naturaleza con la que Dios le había creado al principio y reinó la muerte. Es decir, que de en adelante toda la vida de Adán terminaría en muerte, sería destruido, pero dice mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, mucho más. Qué interesante cómo el pecado no nos define, cómo el pecado y la maldad no son los que ya gobiernan nuestra vida en Cristo, porque dice que ahora ya no gobierna la muerte, ya no reina la muerte, la separación de Dios, lo cual quiere decir que ya no estamos en pecado y por tanto el pecado ya no tiene poder en nuestra vida, sino dice que reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Reinarán en vida por uno solo Jesucristo, dice, pero dice, la condición es aquellos que reciben la gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que esta es la base para que nosotros reinemos en la vida, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es de esta manera como nosotros vamos a reinar en la vida. Dios nos está llamando como iglesia a gobernar en este mundo. La iglesia no está gobernando en este mundo, no está cumpliendo su propósito, así que tenemos ese llamado para entrar en el propósito de Dios. Y por eso la historia de de Saúl, podemos ver aquí en Samuel capítulo 9, nos va a permitir ver cómo Dios puede transformar la vida de un hombre como Saúl para que él pueda reinar, pero al mismo tiempo esta historia nos hace tomar enseñanza de lo que ocurrió con Saúl al no vivir en identidad, al no vivir en paternidad. Saúl pues perdió su corona. Sabemos que la historia de Saúl es muy triste. Él fue el primer rey de Israel, tenía un enorme potencial para gobernar a la nación, pero él perdió su corona porque Saúl no supo vivir en paternidad, no supo oír y obedecer la voz de un padre espiritual y él tomó sus decisiones fuera de una paternidad espiritual y eso lo llevó a la ruina. Por eso sabemos que Dios finalmente tuvo que levantar un nuevo rey, llamó a David, un hombre conforme a su corazón, para que conforme a su corazón David reinara. Así que podemos establecer aquí una comparación, cómo Dios está en realidad buscando para que alguien pueda reinar en el linaje de David y no en el de Saúl, es necesario que sea conforme al corazón de Dios. Así que Saúl es el modelo de la carne, es el modelo de alguien que tenía la oportunidad y un tremendo potencial para reinar y fracasó y perdió su corona. Y David es el modelo del espíritu para que nosotros podamos, conforme al corazón de Dios, ser gobernados por el Espíritu Santo. Porque cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, entonces venimos a ser conforme al corazón de Dios. Ya no estamos atrás de nuestros intereses, ya no estamos por aquello que nos conviene, que aquello que nos complace, que es la manera de vivir de muchos cristianos que quieren vivir eligiendo lo que bien les parece, sino que cuando nosotros estamos bajo el dominio y la influencia del Espíritu Santo, vamos a tener un corazón, vamos a ser llevados a tener un corazón o tener el corazón conforme al corazón de Dios. Así que aquí en 1 capítulo 9 nos dice, había un hombre de Benjamín, dice, llamado Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las tribus que resultaron ser más fieles al Dios de Israel, un hombre poderoso e influyente. Así que la historia de Saúl comienza hablándonos desde el padre terrenal que él tenía, cuál era su genealogía, de dónde venía él, y aquí nos dice que perteneciendo a una tribu muy importante de Israel, su padre resultó ser un hombre poderoso e influyente. Y dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. Así que aquí podemos ver cómo Saúl tenía todo a su favor en lo natural, tenía un padre poderoso, influyente, él era un joven bien, era joven y bien parecido.
Y sabemos que en este mundo en que vivimos la apariencia cuenta mucho más que el corazón, que las personas lo que ven en la apariencia es lo que les hace abrir puertas, dar oportunidades, de impresión que causa una persona por su apariencia es lo que más se toma en cuenta. Este mundo es superficial, frívolo, así que aún de esta forma Saúl tenía una ventaja para él, para que puertas se le abrieran en la vida. Y dice que no había otro más bien parecido. Fíjense qué impresionante. ¿Por qué la Biblia nos da esta descripción y por qué la Biblia nos está mostrando esto que pues no siempre nos describe la apariencia de las personas? En muy raras ocasiones la Biblia habla de la apariencia de las personas, porque aquí nos está mostrando cómo Saúl tenía todo a su favor humanamente hablando, como en este mundo él pudo haber triunfado. Él pudo haber sido un modelo, la portada de una revista de moda. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. Imagínate nada más. Era el hombre más atractivo de todo Israel, el hombre más guapo de Israel. Y aún dice, de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un hombre muy alto, el más alto de todos, el más bien parecido. No, pues qué más quiere un candidato, ¿no? Para ir a las elecciones que así, ¿no? Que ser tan agradable. Aquí en México la gente es tan superficial que vota por las personas por su apariencia, porque tienen ojos azules o porque son guapos, ¿verdad? Y dice, y las asnas de Cis, dice, y las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis, dijo Cis a su hijo Saúl, dijo Cis a su hijo Saúl, toma ahora contigo uno de los criados, levántate y en busca de las asnas. Y entonces aquí nos dice la Biblia cómo Saúl se perdió buscando las asnas. Podemos ver aquí que Saúl quería complacer a su padre. Se ve que como ocurre muchas veces en estos casos, los hombres que son ricos, poderosos, influyentes, están dedicados a sus negocios, están dedicados a hacer dinero, no es su prioridad sus hijos o la esposa, el matrimonio, la familia, sino que aman el dinero y para ellos el dinero es lo más importante. Así que podemos ver aquí el caso de un hijo como Saúl con, estas características que le favorecían. Sin embargo, podemos ver en su historia que era un joven que vivía con mucho menosprecio. Se sentía inseguro porque no había tenido un padre que le diera seguridad, aceptación, aprobación. Él creía que para tener la atención de su padre era necesario que él hiciera algo, que le diera méritos. Por eso es que Saúl no lo duda, él sale de su casa buscando las asnas, él quería regresar a casa y decirle, papá, ya están aquí las asnas, y esperaba que su padre lo elogiara y dijera, hijo, qué bien, excelente, te felicito. Él estaba buscando aprobación, aceptación, seguridad, estaba buscando ser honrado por su padre, porque ese es el poder de la paternidad. En la paternidad Dios lo que desea es que nosotros tengamos aceptación, seguridad, aprobación y por tanto ser honrados. Y esto va a traer, nos va a hacer vivir en una saludable autoestima. Una paternidad saludable hará que los hijos vivan en una autoestima saludable, que vivan con identidad, entendiendo quiénes son ellos. Entonces, pero lo que Dios nos quiere mostrar aquí es que lamentablemente los padres terrenales han fallado en su tarea de discipular a sus propios hijos. El padre terrenal normalmente no es un padre espiritual. Aún en la vida cristiana podemos observar como los padres terrenales tampoco no son padres espirituales y no toman su responsabilidad, no toman su liderazgo espiritual en su familia. Aquí Dios nos muestra cómo, aunque tenía un padre poderoso, influyente, y tenía estos atributos, Saúl, sin embargo, él era un joven muy inseguro. Cuando iban a ponerle la corona para hacerlo rey en Israel, dice la palabra que él se escondió en el bagaje. Y esto es algo interesante porque nos habla de que Saúl buscaba siempre ser aprobado. El bagaje nos habla del equipaje, ¿no? De la ropa de la gente, las maletas, pues, las maletas donde está la ropa que usan las personas y que les da identidad o que les hace ser reconocidos en la comunidad o en la sociedad.
Ese bagaje representa cómo Saúl estaba escondido, sin identidad, buscando mimetizarse, buscando ser la persona que otros esperaban que fuera, para que él pudiera sentirse aceptado, amado, aprobado, porque ese es el poder de la paternidad, hacernos sentir amados, no por lo que hacemos, no por nuestros méritos, sino solamente por quienes nosotros somos. Por esa razón es que Dios a nosotros como pastores nos da esa capacidad, esa unción para amar a la iglesia, para amar a las personas de una forma incondicional. Esto es lo que hemos vivido en casi 40 años de ministerio. Hemos amado a la iglesia, hemos amado a las personas, tenemos pasión porque esto nos lo ha dado Dios. No podría ser pastor si yo no tuviéramos esta capacidad sobrenatural de amar a las personas. Por eso todo el que llega aquí a casa, a nuestra iglesia, siempre se siente honrado. Es lo primero que la gente siente al llegar, que es importante, que se le da un lugar, que se le aprecia, que se le aprueba, que las personas son aceptadas a pesar de su pasado, a pesar de lo que hicieron. Por eso es que en la iglesia nunca estamos condenando ni hablando acerca de lo que las personas, la manera en que han hecho que su vida fracase, sino que Dios nos ha dado un corazón para restaurar identidad. Por eso es que paternidad espiritual es indispensable para, para progresar en la vida espiritual. Es indispensable para vivir en identidad. Es decir, alguien que quiera vivir en identidad necesita adorar al Padre, servir al Padre y honrar al Padre para sentirse amado. Así que esto es algo que quiero pedirles que esta semana al orar tú estés viviendo en una relación íntima con Dios como un padre y tú estés adorándole, tú estés sirviéndole, estés honrándole, que son las maneras en que nos conectamos con Dios. No es en la mente, no es pensar, ah, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, Dios es el Padre. Eso no es lo que nos conecta con Dios. Nos conecta con Dios nuestra fe. Cuando nosotros a través de nuestra fe adoramos, servimos y honramos. Los que están adorando, sirviendo y honrando están usando su fe, están activándose en la vida de fe para poder conectarse. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, verso 9, acérquense, acercaos a mí, Dios se acercará a vosotros. Ahora nosotros somos responsables de nuestra condición espiritual. Ahora que vivimos en la gracia bajo un nuevo pacto, hemos sido unidos por medio de Jesús al amor del Padre, somos responsables. Nosotros somos responsables de sentirnos abandonados y lejos de Dios. No es que Dios tenga que manifestarse para que tú sientas a Dios o que la iglesia, cuando nos reunimos, te complazca para que tú te sientas bendecido en esta iglesia. No, no es la alabanza, no es la iglesia, no somos nosotros los pastores, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Generamos una atmósfera increíble en esta casa. Más bien es responsabilidad de cada uno conectarse y vivir en el amor de Dios y a través de tu fe adorar, servir y honrar. Esa es la manera en que tu fe te va a hacer vivir en el amor de Dios. Así que esta es una estrategia muy que he venido definiendo para que tú no estés especulando cómo es que te vas a sentir amado por Dios. Esta es la manera de sentirse amado. Y lo siguiente es ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos nosotros la llave para poder entrar en la paternidad de Dios. Al ser llenos del Espíritu Santo y ser gobernados por el amor de Dios, por la verdad de Dios, vamos a dar los pasos de adorar, servir y honrar. Las personas que son llenas del Espíritu Santo se hacen sensibles a la presencia de Dios. Lo único que necesitamos para alabar y adorar a Dios con todo nuestro corazón es sentir su presencia. Y eso solo pasa cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Así que las personas que son superficiales en la vida cristiana, que están esperando que la iglesia, que la alabanza, que los pastores le hagan sentir la presencia de Dios, pues están fuera de la realidad, fuera de la realidad. O sea, cada uno es responsable al ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es que dice, como leíamos aquí en Efesios capítulo 5, aquí en el verso 18, donde el Señor nos da una instrucción: no se embriaguen con vino, sino antes bien, embriáguense
del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, embriáguense del Espíritu Santo. Una persona que se embriaga día a día, que tiene hambre y sed de Dios, que busca su presencia, no importa la hora, el trabajo que tenga, es alguien que esté entendiendo que lo que necesitamos es hacernos responsables de nuestra vida espiritual, sumergirnos en la presencia de Dios y ser llenos de su Espíritu Santo. Por esa razón es que es importante llegar a tiempo en la videoconferencia. La verdad no es posible que tengamos una conferencia en línea y que hasta aquí lleguen tarde. O sea, digo, si vienes del trabajo en camiones o caminando, pues diría, no, hasta te voy a dar una medalla. Pero si la verdad es que estás en tu casa, tú eres quien determina tus tiempos, tus horarios, pues la verdad no llegues tarde, porque empezamos aquí orando y les recomiendo siempre a los que llegan tarde, hasta en Zoom, porque llegan tarde a la iglesia, llegan tarde cuando nos reunimos y llegan tarde al Zoom, que vean desde el principio la sesión porque se están perdiendo el arranque de este discipulado, donde estamos orando, nos estamos conectando y siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando tú te reúnas en el domingo y en cualquier oportunidad, busca ser lleno. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo, porque solo aquellos que están embriagados, que han perdido el control, que ya no los gobierna el ego, ya no los gobierna el dinero, el afán, ya no los gobierna el menosprecio, el temor, la ansiedad. Los que son embriagados con el Espíritu Santo tendrán la capacidad sobrenatural de adorar, servir y honrar. Porque aún hemos visto a cuánto les cuesta trabajo no adorar en la iglesia, ¿no? Y no levantan las manos, no aplauden, no cantan con alegría, no están siendo llenos del Espíritu Santo. No es que haya diferencia, es que nosotros somos los que hacemos la diferencia. Si no somos responsables, si somos superficiales, pues estaremos en la iglesia también nada más ahí, pero sin realmente estar conectados. ¿Ok? Entonces vemos esto en la historia de Saúl y vemos cómo Dios está, a través de estas circunstancias, está llevando a Saúl a un encuentro con su presencia. Qué maravilloso saber que cuando se nos pierden las asnas, Dios está en esos momentos gobernando. Cuando sufrimos pérdidas, cuando creemos que nos está yendo mal, cuando tenemos crisis económica, cuando no tenemos para pagar las cuentas, la renta o las cuentas de la casa, cuando estamos en una necesidad, llegamos a creer que pues Dios está ausente. Y en esta historia tú puedes darte cuenta cómo Dios nunca está ausente. Salmo 110 dice, no dormirá el que guarda a Israel, no dormirá, dice, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y como vimos, Jesús en la barca de los discípulos, amenazados con ser hundidos y ahogados por una tormenta, ahí estaba Jesús. Lo que tenían que hacer era despertarlo. Lo que tenían que hacer es clamar al nombre de Jesús para que de nuestro interior, la vida de Cristo en nosotros se manifieste. Cristo en nosotros de esperanza, de gloria, se manifieste a través de nuestra fe. Él está en nosotros, Él no va a venir del cielo, Él ya está, tiene residencia dentro de ti, tú eres la habitación del Dios viviente. Así que cuando tú clamas en el nombre de Jesús, Él no viene del cielo, Él está en ti, Él se va a manifestar a través de tu fe, a través de lo que tú declaras, Él se va a manifestar. Aquí podemos ver que Él no está ausente. Aquí podemos ver que más bien el Señor en esas pérdidas, en esas dificultades, está ahí para hacer que todo sea para nuestro bien, para que podamos avanzar en este mundo. Aquí parecían pérdidas, porque tener asnas en aquel tiempo era tener pues un negocio, un gran negocio. Así que por eso dice que el padre de Saúl era un hombre poderoso. Él tenía su flotilla pues, su flotilla de camiones de carga, su flotilla de trailers. Era un hombre rico, poderoso, influyente. Y había una pérdida. Y quiero que tú veas cómo en medio de esas pérdidas Dios está gobernando. Y Él está bajo su designio llevándote a alcanzar tu propósito y tu destino de gloria. Hemos sido llamados a un destino de gloria. Así que Saúl sale a buscar y se pierde, pero al no encontrar las asnas, están muy cerca del lugar donde
se encuentra el profeta Samuel y es ahí donde su asistente le dice: aquí cerca vive Samuel. Y entonces le aconseja a su jefe Saúl que vayan al encuentro de Samuel y que le pregunten por las asnas porque él es profeta. Qué interesante, ¿no? Cómo ellos pensaban que podían acercarse a un profeta por algo como esto, por un asunto de negocios, por alguna necesidad personal. Cómo ellos sentían el amor de Dios, sabían que Dios a través de un profeta podía hablarles y darles respuesta, aún en asuntos que no eran al parecer tan importantes o afectaban a la nación, sino a alguien en lo personal. Así que hay algo interesante aquí sobre esto, y es cuando ellos están pensando en ir a buscar a Saúl y le dice a le aconseja, le dice Saúl a su asistente: oye, pero ¿cómo le hacemos? No tengo dinero para llevarle una ofrenda al profeta. A todos aquellos que critican en redes sociales lo de los diezmos y las ofrendas, y que piensan que cuando se piden diezmos y ofrendas se está lucrando con la vida espiritual, tú podrás darte cuenta que es la cultura de Jesús, que es la cultura del Dios de Israel. Honrarle se refiere a darle ofrenda, a darle diezmos. Dice el Señor: no vengan a mi casa con las manos vacías. Digo, esto es algo básico en la vida espiritual. Quien no lo entiende, pues a veces me preocupa. Yo estoy muy pendiente en ese sentido de esto. Por eso también llevamos ahí un cuidado a través de ese sobre de diezmo y ofrenda. Sabemos quién diezma, quién ofrenda, quién no diezma, lo sabemos. Pero porque estamos orando y deseando que de veras la iglesia tome convicción y haga esto honrando a Dios para conectarse a Dios como un padre. No se trataba de dinero, se trataba de honra. Se trataba de que ellos entendían que honrar al profeta significaba honrar a Dios mismo, y que al honrar a Dios ellos podrían oír una palabra de parte de Dios. No era comprar la profecía. Ese no es el principio, sino es un principio de honra. Entonces dice la palabra como si traía el asistente una moneda de plata, y entonces van al encuentro del profeta para recibir una palabra. Y dice ahí en el verso 18 cómo Dios los lleva a un encuentro con el profeta. Era un encuentro de paternidad espiritual, lo que Saúl necesitaba. La paternidad de Dios se va a manifestar a través de una paternidad espiritual. Esto es algo que la iglesia ha perdido en este último tiempo, donde en la iglesia muchos viven sin paternidad espiritual. Habiendo pastores, no están acercándose en una paternidad espiritual, sino como uno como maestro, consejero, pero como predicador, pero no en paternidad espiritual. Entonces aquí dice cómo van a buscar al profeta y cómo Dios prepara ese encuentro. Y dice aquí: ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, dice, al encuentro del profeta, el Señor había revelado esto a Samuel diciéndole: mañana como a esta hora te enviaré. Mira qué impresionante, ¿no? O sea, tenemos libre albedrío. Dios no manipula, pero hace que a través a veces de las circunstancias nosotros lleguemos. En realidad nosotros ahora en el nuevo pacto es diferente. Tenemos al Espíritu Santo. Lo que necesitamos es desarrollar la sensibilidad para ser guiados. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Así que no es como en aquel tiempo. Aquí Dios, porque Saúl no era lleno del Espíritu Santo, no tenía el Espíritu Santo. Eso solo ocurría cuando alguien era escogido por Dios y Dios lo capacitaba al darle su Espíritu Santo, pero Saúl no. Así que a través de las circunstancias, Dios hizo posible que le dijo a Samuel: a esta hora te enviaré un hombre. Esto me parece impresionante, que Dios pareciera como si estuviera controlando, pero en realidad no, porque Saúl no estaba bajo el control de Dios, sino lo estaba guiando a través de las circunstancias. Te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, dice, y lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Así que había un propósito. El rey tenía como propósito liderar la nación para enfrentar y vencer a sus enemigos y dar liberación a Israel. Y mira cómo los reyes y los líderes
gobernamos por el amor de Dios por su pueblo, dice, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando hay necesidad, cuando hay clamor de su pueblo? Él levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él levanta ancianos en la iglesia que gobiernen en la iglesia, porque a través del liderazgo, a través de hombres ungidos que Dios unge, no es porque tengamos nosotros méritos, es Dios quien unge. Somos ungidos porque Él nos ungió, no porque nosotros nos tengamos mérito para ser ungidos. Simplemente Dios me ungió y yo honro la unción que está sobre de mí. Yo no tengo autoridad porque yo sea inteligente, brillante, no, sino es porque Dios me ha ungido, me ha dado una capacidad sobrenatural para dirigir, para liderar, para gobernar. Así que dice, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Dios le habló al oído a Samuel. Esto fue en el espíritu. El Señor no estaba ahí presente, le habló y le dijo, ahí dice que le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Así que ahí fue cuando Samuel conoció a Saúl. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. O sea, Saúl tampoco conocía a Samuel. Y le pregunta a Samuel, ¿dónde vive el profeta? Así que Samuel le dice, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que esté en tu corazón. En cuanto a las asnas, aquí es donde vemos lo que les he dicho. En cuanto a las asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Aquí vemos cómo Samuel también se apegó a Saúl de una forma que no fue saludable. Parece ser que estas palabras hablan de que Samuel fue impresionado por la apariencia de Saúl, como los hombres también, grandes hombres de Dios, no son perfectos. Los grandes hombres de Dios también pueden equivocarse, pueden fallar. Aquí vemos a Samuel deslumbrado porque Saúl era alto, muy atractivo, muy guapo y dijo, wow. Y todavía le dice estas palabras, ¿para quién es todo lo que tú puedas desear en Israel? Para ti estaba entregando la nación, todavía ni lo había ungido, ya le estaba diciendo, estaba impresionadísimo Samuel. Y Saúl respondió, por eso algo muy importante, fíjense, nosotros como pastores, Erika, mis hijas, algo que yo a la familia que está ministrando, que ministramos, algo que nosotros, Dios nos ha dado esa capacidad de amar a las personas sin importar su apariencia, sin importar su condición social, eh, sin importar nada. Dios nos ha dado un corazón para amar a las personas tal cual como son, sin importar de dónde vienen, por lo que han sido, su estatus, todo eso no, nosotros tenemos un amor de Dios porque así debe de ser. Los líderes espirituales no pueden tener preferencias ni prejuicios sobre de la gente. Dios nos da una capacidad para amar a todos de la misma manera. Aquí no hay favoritos, no hay más cercanos. Aquí, como dice Erika, mi esposa, los que llegan a ser cercanos son los que están sirviendo. Hay personas que quieren estar cercanas, pero eso requiere estar sirviendo, tener pasión, estar comprometidos, no nada más teniendo buenas ideas, no nada más queriendo, anhelando y nunca viviendo en algo que Dios te ha llamado a hacer. Así que la cercanía la da, somos más cercanos cuando estamos trabajando en equipo, cuando estamos viviendo para el mismo propósito, cuando estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Eso es lo que nos une. Siempre eso es lo que une en la iglesia a las personas y las une con nosotros. Sin embargo, aunque no sirvan, aunque no diezmen, aunque no, aunque no sean obedientes a la instrucción, nosotros les amamos. Eso es aparte. El amor es incondicional. Dios no nos ama tampoco por lo que hacemos, pero eso sí nos da más cercanía de unos con otros. Nosotros amamos a todos por igual, pero cuanto más cerca tú puedes estar, depende de cuánto tú adoras, honras, sirves a Dios.
En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes. ¿No es para ti esto y para la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjaminita o benjamita de la más pequeña de las tribus? Ve su menosprecio. ¿No soy yo benjamita? O sea, no era de la tribu de Judá, que sería la principal tribu de Israel. No soy yo benjamita, no era de la principal, pero sí era de las más importantes. Esta tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron las que sobrevivieron cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Por eso son judíos, porque la tribu de Judá sobrevivió, todas las demás tribus desaparecieron, solo sobrevivió Judá y Benjamín, que fue el llamado de Dios para estas tribus. ¿No soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus? Él se consideraba que pertenecía a una de las tribus más pequeñas. ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me hablas de esa manera? ¿Qué estaba diciendo Saúl? ¿Por qué a mí me honras de esa manera? ¿O dices que yo voy a ser alguien tan importante y voy a ser rey cuando pertenezco a la familia a la menos importante de la tribu y a la tribu más pequeña? Vean el menosprecio. Quizás no era así, exactamente como él así lo veía, pero vimos que el padre de Saúl era un hombre poderoso e influyente. Sin embargo, él se consideraba que pertenecía a una familia de las menos importantes de la tribu. Entonces, tú puedes ver cómo el menosprecio no, te hace ver por debajo de lo que realmente tú eres. Siempre te hace compararte con otros y siempre hace que tú te veas por debajo de otros. Y la verdad es que Dios no hace acepción, no hace distinción. Él quiere que todos y cada uno de nosotros tengamos éxito, cada uno de nosotros cumplamos nuestro propósito y alcancemos ese destino de gloria. No hay diferencia. Dios quiere esto para todos nosotros. Entonces, bueno, pues finalmente vemos cómo eh, voy por causa del tiempo, voy a abreviar esta parte ya. Samuel le da instrucciones a Saúl para que él reciba la capacidad, la unción del Espíritu Santo eh, para gobernar Israel. Aquí nos dice, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y le da instrucciones. Así que él recibe una unción. Aquí vemos una vez más cómo Samuel está demasiado emocionado con Saúl, no está manteniéndose en una forma espiritual, sino está realmente muy impresionado haciendo también algo. Este gran hombre de Dios, uno de los profetas más grandes de Israel, Samuel, falla al tratar con Saúl de una manera superficial en la carne, porque esto que hizo de besarle, pues no era necesario. La palabra dice en el hebreo que lo besó, adherirse, apegarse a alguien, pero está hablando no porque no haya sido bueno besarlo, sino la forma en que lo hizo. Lo pudo haber besado expresándole amor incondicional como un padre espiritual, pero más bien lo que él hizo, la forma en que lo besó, más bien mostró un apego en la carne que, como veremos también en la historia de Samuel y de Saúl, Dios le reprochó al profeta, al siervo de Dios: ¿por qué sigues llorando hasta el día de hoy a Saúl? ¿No ves que ya lo deseché? Samuel capítulo 16 en este libro, Dios se da cuenta que Samuel ha caído en depresión porque se apegó en la carne, se ligó de una forma equivocada a Saúl, y ahora Dios le dice, rompe la ligadura porque yo ya lo deseché. Entonces Dios administra nuestras relaciones, nos dice con quién unirnos, nos dice con quién debemos de estar, nos une. Si todo ves en la iglesia, es un lugar donde Dios nos une a personas que no conocíamos, que no había razones para amarles, no había razones para servir juntos al Señor, hacer un equipo. Dios nos llama como iglesia a ser un equipo poderoso. Muchas personas se mueven en la carne, no saben discernir que aquí se trata de Dios y que Dios nos va a llevar siempre a vivir en este amor incondicional. Así que cuando alguien se maneja de una forma superficial en la iglesia, pues estará caminando en la carne como Saúl. Así que nos dice cómo le da instrucciones
y le habla de que dice, cuando te vayas, te apartes de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Y mira qué interesante, ¿no? Como este padre terrenal ahora sí reacciona preocupado por su hijo. Cómo Dios entra en esto, entra en la relación y cómo empieza a cambiar el corazón de un padre que había estado ausente. De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor y ahí te encontrarás con tres hombres que suben en Betel, uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas. Le habla de tener encuentros y dice, después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor, aquí viene la conclusión, vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, cuando esto haya sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios estará contigo. Haz lo que te venga a la mano, dice en otra versión, porque Dios estará contigo. Muy bien, así que entonces aquí vemos que cuando Saúl oye las instrucciones del padre espiritual, del profeta, y él obedece y hace todo lo que le dice, entonces le dice, una vez que todo esto lo hayas hecho, que hayas oído lo que el padre espiritual te está diciendo que tienes que hacer, entonces vendrá el Espíritu Santo. Entonces, haz lo que te venga a la mano porque Dios está contigo. Entonces, esto es lo que hará hacer brillar nuestra corona. La paternidad hace que cada persona de la iglesia brille su corona. Cuando tú estás bajo a paternidad, estás bajo autoridad, no, bajo autoridad de paternidad espiritual, cuando tú no solo eso, sino estás oyendo, no te mueves a menos que haya una autorización, no porque tú crees que ya tienes mucho tiempo en la vida cristiana, que tú ya sabes mucho o que sientes mucha familiaridad con nosotros y esa cercanía te hace pensar que con esa, ya los conozco a los pastores, pues sí, yo voy a hacer lo que me parezca bien, no tengo por qué consultar, no tengo por qué hasta pedir permiso, no tengo por qué reportarme, no tengo por qué pedir instrucciones. Yo creo que yo también ya puedo tomar decisiones. Ese es el problema que está pasando y la tragedia que vivimos en la iglesia. Es que los que más tiempo tienen en la vida cristiana, en vez de ser los más espirituales, se vuelven los más, retroceden. Retroceden porque por el tiempo que tienen piensan que ya no necesitan una paternidad espiritual. Así que vemos que esta es la clave, ¿verdad? Oír, Dios estará a través de nosotros como pastores, nos estará capacitando para dirigir, para conducir. Y esto no quiere decir que seamos perfectos y que es eso por lo cual podemos nosotros dar instrucciones. A lo mejor tú piensas, no, pues creo que los pastores o el pastor, pues ahorita no está cometiendo errores, no está haciendo lo correcto, creo que el pastor, pues se le fue la onda. Claro, pues claro que puedes encontrar en mi personalidad, en mi carácter, fallas o defectos. Y por eso veíamos el caso de Noé antes del receso, como Noé le dijo a sus hijos, no, pues Noé, ¿verdad? Noé, no es así. Cuando su hijo, pues, lo exhibió, cuando en vez de cubrirlo, su hijo, eh, su hijo Cam lo vio en su desnudez, y cuando al día siguiente, después de haber estado borracho, Noé supo lo que había pasado, trajo una maldición. Y veíamos que esto es muy fuerte, nos habla de cómo cuando alguien va a deshonrar paternidad espiritual, esto va a tener consecuencias. Eh, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Dios dice, no toquen a mis ungidos. Veíamos el caso también en Números, libro de Números, capítulo 14. Veíamos el caso de Aarón y de María,
cuando murmuraron de Moisés, su hermano, cómo esa familiaridad los confundió y los hizo perder el respeto, perder su lugar. Ah, pues es el Moy. Entonces, así, ¿no? Le hablaban quizás de usted y ahora ya, oye, Moy, ¿qué onda? Entonces ya se pierde la familiaridad, muchos se confunden. Por eso a veces cuando el pastor es distante, la gente es más temerosa porque, ay, el pastor, ¿no? Porque es distante, o es acá el pastor prepotente, la gente es más, tiene más respeto porque lamentablemente en nuestra cultura no hay honra a la autoridad, ¿no? Nuestra cultura, nuestra nación trae un trasfondo histórico, cultural, por el cual la gente en realidad no honra. La gente en cualquier oportunidad que tiene de deshonrar, de criticar, de desobedecer, lo hace, porque así es la carne. Entonces, quiero que veas cómo la paternidad es honrada por Dios porque Él es un Dios de orden y Él ha establecido el gobierno por medio del cual el Espíritu Santo va a hablarnos, va a dirigirnos, va a guiarnos. Así que por eso yo estoy hablando de restaurar paternidad espiritual y que si tú estás teniendo una barrera conmigo en lo personal, si te sientes decepcionado, conflictuado, pues tienes que resolverlo, tienes que sanar tu corazón, porque si te sientes ofendido, agraviado, pues a ti es a quien te corresponde, ¿verdad? Ahora, si yo no lo sé, pues entonces házmelo saber, pero aun cuando yo te pueda pedir perdón, si tú finalmente vas a tomar la decisión de perdonarme o no. Así que, bueno, pues así que hay que tener mucho cuidado cuando tú te das cuenta de debilidades, de fallas, de errores, porque si tú juzgas, una cosa es discernir y otra es juzgar. Si tú disiernes, ok, eso no está bien, pero juzgas y empiezas a ponerte por encima, creyendo que tú sabes, que tú eres más capaz, que tú no tienes por qué dar cuentas, ni tienes por qué estar bajo autoridad, ya estás fuera de la realidad espiritual. Si tú no te mantienes en este honor, y no estás manteniendo ese cuidado, eh, el problema es que hay consecuencias en nuestra vida de... Entonces aquí vemos esto, cómo Saúl, oyendo al principio la voz de Samuel, tuvo éxito. El problema de él es que después eh, no oía la voz de Saúl, pero ponía su propio, de Samuel, pero tomaba sus decisiones. O sea, cuando Dios le dijo, destruya a Malek, fue y peleó contra Amalek, pero dejó lo mejor del ganado, no mató al rey Agag. Y entonces viene Samuel y dice, ¿qué pasó? ¿No? Y lo primero que le dice Saúl, no, yo hice todo lo que me dijiste. Ya hay muchos cristianos, no, Dios me dijo, hay muchos que traen el Dios me dijo para todo. Entonces, y le dice, ah, sí, tú obedeciste, ¿por qué oigo ruido de animales? Te dije que mataras a todos. Y pregunta, y el rey Agag está ahí como prisionero. Ya había tenido allá acuerdos políticos con Agag, el rey Saúl. Entonces oyó, pero hizo lo que quiso. Entonces Saúl se justifica y dice, aquí yo, obedeciendo la voz del Señor, no había obedecido. Parecía que había obedecido, pero no había obedecido porque aplicó su propio criterio. Y si nosotros queremos gobernar, porque esta es nuestra corona en el nuevo pacto, si queremos gobernar como iglesia de Jesucristo, es necesario que abramos nuestro oído. Por eso mi comunicación contigo es clave. Yo me doy cuenta que a muchos de ustedes no escuchan bien, no ponen atención y eso es algo de lo cual yo les voy a hacer responsables porque la verdad yo soy súper cuidadoso cuando doy instrucciones, cuando pongo anuncios o comunico algo. Pero aún si no lo entiendes, ven y pregunta, aclara dudas, pero ahí me doy cuenta quiénes han desarrollado oído espiritual, porque si tú no me puedes oír a mí, que me ves y no me entiendes, ¿por qué vas a oír a Dios? ¿Por qué puedes decir que oyes a Dios y no oyes al pastor que te está diciendo o que te corrige o que te amonesta? Si tú lo ignoras, menosprecias lo que decimos, ¿cómo puedes decir que Dios te está hablando, que estás oyendo la voz de Dios? Así que por eso es que Dios nos ha puesto aquí en la iglesia para confirmarte, porque también necesitas ser confirmado, confirmado. O sea que aunque tú creas haber oído, necesitas estar confirmado, porque eso te hace crecer. Hay una protección para que tú no te vayas y te apartes de una
forma equivocada o te dividas de nosotros o de la iglesia. Así que por eso es tan importante paternidad espiritual. Samuel comenzó oyendo y acabó desobedeciendo y diciendo que oía, diciendo que hacía lo que se le decía y él hacía lo que bien le parecía y lo que también lo que le convenía. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto porque ahorita el Señor nos está hablando de esta manera. Bien, pues vamos a entrar en una dinámica, pero antes de entrar en una administración de grupos pequeños, voy a pedirle aquí a Erika que pueda compartir con nosotros también. Tengo aquí un video tengo aquí el video a la mano y tú me dices para ponerlo, lo podemos poner en este momento, así que adelante. ¿Quieres antes de grupos pequeños? Sí, sí, sería antes. Ok. ¿O prefieres que sea después? ¿Propones que sea No, después? no, no, como tú me digas, como tú me digas. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a compartir este video. Este es el mensaje que nos dio. Si quieres dar una introducción, ¿por qué vamos a poner el video, Erika? Sí, me gustaría que pudiéramos ver este video, que es la palabra que compartió el pastor Oscar Lara, ahora que vino a visitarnos con su congregación, Uno la Congre. Y me gustaría que pongamos atención, son unos minutitos, son como 12 minutos, me parece, y me gustaría, por favor, que cada uno de los que estamos aquí pongamos atención a lo que él está compartiendo y también me gustaría que pudiéramos anotar algo que nos sorprendió, bendijo, que nos impactó de lo que él esté compartiendo, ¿ok? ¿Estamos listos? Así es de que adelante, corre video ahí en producción. Qué gusto. Por favor, saluda a alguien que tengas a un ladito, dale un abrazo, recíbele el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Y bien, voy a invitar a Pastor Oscar Lara para que pase aquí y nos comparta una palabra, un devocional. Amén. Así que puedes tomar tu lugar. Bienvenidos, Pastor Oscar y Sandra y su familia. Gracias Sergio. Gracias. Muchas gracias, pastores Sergio y Erika, muchas gracias. Miranda, es un honor estar aquí con ustedes en Eleva. Teníamos mucho tiempo con el deseo de que el Espíritu de Dios confirmara esta visita a su congregación. Ya en febrero de este año el Espíritu de Dios puso a nosotros el visitar 3 congregaciones y visitamos, la primera que visitamos fue, ¿cuál fue? ¿Río de su presencia? Pan de vida, y al mes Río de su presencia, y yo dije, ok, el siguiente mes vamos a el Espíritu de Dios estuvo, esta vez no, hasta el día de hoy. Entonces estamos contentos, estamos felices de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes una palabra breve, pero muy sólida en cuanto al principio. Permítame ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Lo voy a tomar de aquí porque mi vista no es muy buena y aún con lentes no alcanzo a verlo, pero conocemos todos a Elías. Todos hemos oído hablar de Elías, algunos conocemos la historia de él, toda su vida. Algunos la hemos escudriñado en algunas áreas de su vida, otros han hecho un trabajo exhaustivo respecto a su vida. Pero todos reconocemos el momento en el que huye de la amenaza de Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel.
y con la amenaza de muerte, después de que Elías había detenido la lluvia por 3 años, por instrucción de Dios. Por instrucción de Dios, Elías cita a Acab y le pide que convoque a los profetas. ¿Se acuerdan de Baal? 450 hombres, dejándolos en vergüenza, dejándolos en ruina y dejándolos en la tumba. 450 hombres, después de ser avergonzados, fueron expuestos y degollados por mano de Elías para romper esa atracción del pueblo de Israel con Baal y con todas sus profetas. Esa puerta la abrió Acab, no la abrió Jezabel. Jezabel tenía la historia, la iniquidad caminaba en esa línea de Baal, pero Acab abrió la puerta al casarse con una mujer sin temor de Dios y con una mujer apartada completamente de la voluntad de Dios. No solo no conocía a Dios, lo odiaba. Ella odiaba lo que provenía de Dios. Ella era una princesa, hija de un rey, y ella conocía la vida de palacio, ella era totalmente palacio. Y esta mujer permite que en el palacio del rey de Israel, en donde se debía de temer a Dios y debería de seguir la voluntad de Dios, ella mete la iniquidad que traía en su genética y la pone y la pasa a todo el pueblo de Israel. Entonces, Elías, esta mujer Jezabel, mata a profetas de Dios. Y Elías, un hombre con una intimidad con Dios extraordinaria, con una línea de dirección de Dios específica, muy clara, y con una pasión, siempre anhelando hacer la voluntad de Dios y cumplir su propósito sin importar cuál fuera el riesgo. ¿Cómo es que este hombre huye ante la amenaza de Jezabel? Muchos de nosotros, cristianos y ministros, hemos cuestionado eso. De hecho, en la agenda de algunos de nosotros hemos puesto, en nuestra agenda de la vida eterna, hemos puesto una anotación: hablar con Elías y decir: ¿cómo se te ocurrió huir de Jezabel? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pasó contigo? Y meditando sobre esa palabra, viene la amenaza de Jezabel, viene la huida, se va un día, deja a su sirviente y luego sigue su camino y se encuentra ahí debajo de no me acuerdo qué era, un árbol. Se mete bajo el árbol y ahí se queda dormido y despierta. El ángel lo despierta y le dice: come. Y ahí hay una torta cocida con agua, y entonces come, se vuelve a quedar dormido, lo vuelve a despertar el ángel y dice: come otra vez, porque viene tu tiempo, un tiempo largo, una caminata muy larga. Y cuando come por segunda vez, viene entonces una caminata de 40 días y 40 noches hacia Oreb. La parte más crítica del asunto es la sensación de impotencia y la sensación de entró en una especie de depresión. Dice que llegó a Oreb y se metió en una cueva. Y la cueva de Elías no es el lugar secreto de Jesús. Jesús nos enseña que cuando oremos, vayamos a nuestro lugar secreto, cerrada la puerta, oremos al Padre, porque nuestro Padre ve en lo secreto. ¿Te acuerdas? Pero la cueva de Elías no era el lugar secreto para poder estar con Dios. Elías ya estaba con Dios y tenía intimidad con Dios, tenía su tiempo con Dios. Incluso creo que el tiempo de intimidad de Elías con Dios era muy parecido al tiempo de Jesús, porque se subía al monte, se iba al campo, se apartaba
del pueblo y tenía su tiempo de intimidad como lo hacía Jesús antes y durante su ministerio. Pero la parte más interesante aquí es ese estado de depresión en el que entra, ese estado de desánimo. Hay un momento de decepción y la decepción te puede llevar al desánimo y el desánimo a un desánimo profundo que se convierta en depresión. Mientras es decepción y pasas al desánimo, es almático. Es algo que está luchando tu alma, es algo que está en tus sentidos naturales y que está en tus pensamientos y que estás confrontándote con las circunstancias y con el decir, ¿cómo es que Dios permite eso? Pero 40 días, 40 noches de caminata en la dirección de Horeb lo llevan a Elías no a una reflexión de la posición de profeta de Dios, para poder decir qué es lo que tengo que hacer en esta circunstancia, sino lo lleva a un estado de depresión. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué, Elías? Pero meditando sobre ello, hay un principio que hace una gran diferencia entre 450 profetas de Baal, hombres, puestos ahí delante del pueblo de Israel. Esos profetas gozaban del privilegio, gozaban de la posición que Jezabel les había dado en el palacio y en Israel, con un esposo, rey de Israel, sin carácter, sin personalidad, sin identidad de hombre, capaz de entrar en un estado de depresión cuando Nabot no le vende su huerta por temor de Dios. Y esa sensación de meterse a su habitación y ponerse a llorar y decir, es que Nabot no me quiso, siendo el rey de Israel. Y no estoy diciendo que entonces tenía que ser un hombre temerario ni hacer lo que hizo Jezabel de matarlo, no, pero era el rey de Israel, tenía que tener una identidad, tenía un Dios que era el único Dios vivo sobre la tierra. Baal no era más que un demonio, un espíritu inmundo controlando las almas de los que le seguían. Pero Dios, Acab tenía a Dios, al Dios vivo, al dueño de todas las cosas, por Dios, y lo había negado, le había dado la espalda y le había puesto fuera de su reino. Entonces, el único profeta que tenía la facultad de citar al rey y de encontrarse con él había huido de la presencia de Acab, y un hombre sin carácter había dejado a una mujer sin temor de Dios, aborrecedora de la presencia de Dios, a cargo de su reino. ¿Por qué Elías no confrontó a Jezabel? ¿Por qué Elías no la citó como citó a los 450 profetas y le dijo, haz un culto, haz un altar, haz algo para que tu Dios Baal te responda? Tú eres la esposa del rey de Israel, tú eres hija de un rey, trae eso, tienes autoridad, haz que tu Dios haga esa obra. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué huyó? Y la realidad, amados, es que Jezabel tenía algo que no tenían los profetas de Baal, y era investidura. Era la esposa del hombre que Dios había puesto por rey. Y si ves la historia de David, cuando tiene 2 oportunidades para matar a Saúl y quedar él como rey, ¿te acuerdas? Es capaz de cortar un pedacito, un pedazo de la tela del manto de Saúl cuando estaban ahí en la cueva escondidos, y se mete Saúl para protegerse, y ahí logra hacer eso. Le viene un pesar por haber tocado la investidura de su rey. No era Saúl el asunto, no era la historia de Saúl ni el que Dios ya lo había dejado y que lo había desechado. No, es que Dios había puesto en él una investidura que no se podía tocar. Y Acab tenía una investidura que Elías veía, y su esposa usaba esa investidura para gobernar. Yo le llamo a eso el acceso al anillo.
porque el anillo es el que pone el sello sobre los edictos de autoridad. Entonces, para poder terminar este mensaje, es importante que conozcas y que sepas que sin importar cuál sea la circunstancia de una autoridad espiritual que Dios en su decisión perfecta delegó sobre un hombre o sobre una mujer, puso sobre él o sobre ella investidura. Y he visto ministros, hombres, mujeres, he visto cómo a veces su vida de oración se seca, he visto cómo su vida de relación con Dios se hace pobre, he visto cómo sus ministerios se reducen y caen, pero Dios no les quita la investidura en ningún momento. Así que a nosotros bajo autoridad nos toca obligadamente, determinados a no tocar la investidura que Dios puso en ese ministro o en esa ministra. Amén. Muchas gracias. Ok. Bueno, me gustaría, porfa, si dos personas rápidamente me dicen algo que fue impactante para ustedes. Hay muchas cosas. Yo tengo escrito muchísimo, pero ¿alguien de lo que oyó? ¿Nadie? Adelante, Mac. Yo la verdad no había tenido la oportunidad de escuchar al pastor porque yo me fui a San Juan. Sí. Y creo que me gustó muchísimo como esta última parte que dijo acerca de la investidura, o sea, de por qué era como importante. Y creo que, no sé, como que me hace pensar acerca de la honra muchísimo, ¿no? Y cómo, pues, no sé, o sea, creo que esta historia me gusta mucho de Elías porque como que comenta, o sea, creo que la historia de Elías en la cueva es algo muy, muy padre. Y, Mm. y como que me llama mucho la atención cómo Dios siempre, o sea, aunque él no era el lugar, como el pastor dijo, en el que buscaba a Dios, cómo Dios se encontró con él en ese lugar. Y creo que eso me gusta muchísimo, como el poder como ver a Dios en nuestras circunstancias, a pesar de que ese no es el lugar en donde Él nos quiere, como Él viéndonos ahí, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que me gustó muchísimo. Padrísimo. Muy bien. Marianita, que tiene la mano levantada, y después Sting. Hola, buenas noches. Pues yo sí había escuchado al pastor y siento que escuché dos prédicas diferentes, pero iguales. Es que sí dice muchas cosas muy profundas y está muy padre. Pero creo que las dos se complementan. De la vez pasada que lo escuché, me llamaba mucho la atención, o sea, cómo él hablaba de cuidar el gozo y de cómo es la responsabilidad de uno, ¿no? De que Dios ya nos lo dio, pero es mi responsabilidad cuidarlo y pues para mantenerlo, que no cualquier cosa me lo robe, que no cualquier cosa me lo quite. Y siento que esto se conecta también con lo que decía al último de las investidoras y del honor, porque tal vez siento que esa es como una entrada muy fácil a perderlo y que ocasiona una serie de problemas en nuestras vidas. Wow. Ok. Adelante, Sting. Hola a todos, bonita noche. Hola. Yo me quedé así. Fue lo que Ajá. prediqué el domingo pasado con la iglesia aquí en San Juan. Ok. La verdad tampoco había escuchado al pastor, ni siquiera sabía que iba a ir. Después Magdiel me dijo cuando vino por acá. Ujú. Pero me encanta cómo la historia está de Elías. O sea, él desde un principio dice, en cuya presencia estoy, ¿no? O sea, te juro por mi Dios, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Abraham y de Jacob,
en cuya presencia estoy, y de ahí se parte todo el poder que estamos escuchando, ¿no? Uno, el hecho de que Dios le da superpoderes, que a mí me dejó anonadado de que pues, él le dio la unción, él tiene la unción de Dios para, pues cuando está el rey Acab a punto de quererlo matar o alguien delata que ahí está Elías, Elías desaparece, ¿no? Más adelante se ve como Elías va corriendo, o sea, ya cuando cae la lluvia después de los 3 años, a mí me sorprende cómo Elías no hace nada o en esos periodos de 3 años de donde Jezabel está matando a todos los profetas de Dios, no pasa nada, ¿no? Y dices, Ujú, ¿cuál es la acción de Dios? Pues Dios ujú, usó la unción de este hombre para, para que en el momento preciso se hiciera justicia, ¿no? Y que en manos de Elías, el último profeta que quedaba, murieran todos los profetas de Baal. Eh, Posteriormente, como cuando después Elías corre delante del carro de Acab, jalado por caballos, dijo, ahí saqué datos de cuánto corre un caballo, cuánto corre un ser humano, y dije, wow, este cuate era el hombre más rápido del mundo, ¿no? ujú, Es, porque nadie lo ha podido superar. Y ahí me doy cuenta cómo Dios, esa unción que él tuvo, la trasladó a Eliseo posteriormente, pero Eliseo respetó y honró en cuanto Elías le puso el manto, ¿no? Porque ni le dijo nada, solo dice, le puso el manto y siguió caminando. Y Eliseo lo siguió. Y ese honor que Eliseo entendió al momento de recibir el manto fue sin cuestionar nada, sin preguntar nada, porque él ha venido precisamente de ese tiempo en la cueva, ¿no? De depresión, de no saber ni qué onda, de que Dios se presenta en él en el susurro suave y cómo Dios le dice, bueno, te voy a pedir que ahora sigas trabajando, ¿no? Y vayas a ungir a tal, y vayas a ungir a tal, y vayas a ungir a Eliseo. Y en ese momento Dios le da como el parteaguas a Elías para que la unción sea trasladada y duplicada, ¿no? Que fue lo que le pidió Eliseo. Entonces se cumple en Eliseo el honor ujú, de un padre espiritual con Elías ujú, en el momento en el que lo sigue sin preguntar nada, ¿no? ujú. Eso me impactó. Y bueno, hay más cosas, pero no me quiero quedar acá todo el tiempo. Sí, no, está tremendo lo que esta historia. Ok, muy bien. Estoy anotando lo que dijeron para compartir algunas cosas. Vania, y por último ya Vivi. Ahí vamos a cerrar con Vivi. Hola, buenas noches. Esta palabra me impactó muchísimo. Creo que hay mucho que podemos como que seguir escuchando y Sí. meditando en ella y de verdad como que tomarla como que muy, siento que es una palabra que es muy para nosotros. Y algo que me impresionó así muchísimo es cómo habló de la investidura. O sea, creo que es algo que, o sea, es muy profundo lo que el pastor sintió para compartir en nuestra iglesia Ujú, y algo muy, creo yo que es algo muy, ¿cómo explicarlo? Como que siento que va a ser muy liberador ujú, si entendemos la profundidad de lo que nos está hablando. eh, Y me pareció impresionante lo que habló sobre no tocar la investidura y también sobre la parte que habló sobre lo del lugar secreto. Creo que hay mucho que tomar como de ahí, meditar y tomar como súper en consideración en nuestros corazones. Y yo así resuena muchísimo en mi corazón el honor por la investidura. No sé, está muy cañón, ¿eh? Volver a escucharlo, qué padre que nos la pusiste. Gracias. sí. No, estoy anotando, les digo cosas porque quiero compartir algo, por eso vamos a dejar solamente el comentario de Vivi. Gracias, pastora. Buenas noches a todos. Hola, Vivi. Pues yo, la verdad es que me gustaría escucharlo otra vez porque como La que, vamos a subir al chat de info. ok, me gustaría analizarlo, no de así como mentalmente, sino porque hay cosas que se me pasaron que no entendí.
Entonces me Ujú, encantaría escucharlo, pero escuchándolos a todos ustedes, pues entendí más, ¿no? Entonces, ujú, gracias por sus comentarios. Pero le digo a Jera, me viene a la mente esto, entonces pues se los comparto. Yo en el evento de Más Profundo estuve platicando con el pastor de algunas cosas. Tuve la oportunidad ahí de estar a su lado en un rato y hasta de ser apapachada porque me abrazó en un momento de que hablamos del perdón y de todo. Y entonces después de que estábamos platicando, este testimonio no se lo he contado todavía al pastor, pasamos al frente porque estuvieron hablando de los juicios ujú, y de cosas que a veces nosotros creemos en nuestro corazón o pensamos, pero que finalmente es una especie de juicio y ujú, de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, paso al frente y en ese momento saludo al director de Catch the Fire, que es John Arnott, y me dice, a ver, está predicando Carol, ¿cuál es la señal negativa de pensamientos, de juicio, o lo que sea, que sientes que está sobre ti o que puedes arrepentirte sobre eso? Y me dice, ¿y ahora cuál es esa señal? Como si tuviéramos una señal en la cabeza, ¿no? Como una etiqueta, digamos, ¿no? Y ahora, ¿cuál es esa señal positiva que ves sobre tu cabeza? Entonces, cuando yo le digo, pues veo una palabra, veo la palabra de amor, pero entonces yo estaba pensando en el amor que debo mostrar hacia la gente, o sea, inmediatamente me fui hacia qué debo hacer yo, ¿no? Para los demás. Pero entonces él me lo volteó y me dice, sí, el amor, pero primero el amor hacia ti. Entonces, me dijo la palabra de amada, que eres amada. Entonces, en ese momento, ¡pum!, sentí la presencia de Dios así como impresionante, ¿no? De hecho, hasta así me tuve que ir al suelo y y yo iba por un milagro, ¿no? Lo platicamos un poquito, pastor. Yo iba por un milagro. Entonces ahí fue, dirían muchos, rompimiento, pero ahí fue algo muy espectacular de parte del Espíritu Santo, porque finalmente él estaba como que aquí y allá, pero estaba escuchando la voz de Dios. Entonces fue más bien la revelación que Dios le dio a él eh, de, de eso, ¿no? Entonces, recordaba algo que se predica muchísimo sobre, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco antes de hacer cualquier milagro, antes de hacer cualquier cosa, de estar en un lugar, en una plataforma, lo que sea, o sea, soy tu hija, soy tu hijo. Y creo que esto tiene que ver con el honor, con que no importa a veces que nosotros mismos olvidemos quiénes somos, nuestro Padre es el principal ocupado de recordarnos quién soy yo, de recordarnos quién eres tú y de honrarnos. Y entonces recordar que la primera honra viene de parte de Dios hacia sus hijos, como a Gedeón que le dijo, guerrero valiente, guerrero esforzado. Entonces, a mí eso me encanta de Dios y hablando de esa palabra de investidura, pues creo que es ese anillo, no porque yo me sintiera así o porque tenga exactamente que ver, pero es ese anillo, ¿no? O esa ropa que le pone el padre, tanto al hijo mayor como al pródigo. Y eso es en lo que estoy meditando en este momento. Ok, gracias, Vivi. Bueno, quiero compartirles que la razón por la que sentí desde el domingo que vinieron ellos, poder tener este tiempo con ustedes. Y la razón es por lo siguiente. Acaban de decir cosas súper profundas e interesantes. Yo no voy a repetir lo que ustedes ya dijeron porque todos lo escucharon, pero lo que quiero decirles es que algo que me impactó muchísimo, como Vania lo dijo, es que lo que el pastor Oscar nos dijo cuando nosotros estábamos al final, sentados con ellos, cuando fuimos a comer juntos, terminando la reunión. Y él nos dijo lo siguiente, él dijo, pastor, esta palabra yo la sentí para tu iglesia. La verdad es que la mayoría de gente que había ese domingo era de su iglesia, no era de nuestra iglesia. De nuestra iglesia llegaron súper poquitos, pero la mayoría era gente de ellos. Pero dice que cuando Sergio le dijo que diera una palabra, les voy a leer textual lo que él dijo. Dijo, yo sentí compartir esta palabra porque hay quienes han querido tocar la investidura de ustedes como pastores con su boca.
Entonces, la verdad a mí me impactó muchísimo y yo dije, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tenemos que hacer? Dios está trayendo una palabra muy puntual. Como Vania dijo, es una palabra para nuestra iglesia. No fue una palabra al aire, no fue una palabra más de la historia de Elías, sino fue una palabra que Dios está trayendo una revelación profética a través de lo que hemos vivido, no en este momento, sino a través de muchos años, que el enemigo ha atacado de esta misma manera y en esta misma forma a la iglesia en sus diferentes etapas. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y yo como cuando esto pasaba o esto venía, generalmente pues orábamos Sergio y yo, talala, shalala, y Dios me dijo, no, esta vez va a ser diferente. Esta vez tenemos que hacer diferente, algo diferente para obtener un resultado distinto. Y lo que yo sentí que Dios puso en mi corazón es primero analizarlo con los hombres y mujeres que están aquí hoy y que no es casualidad quienes están conectados, es analizar esta palabra, checar lo que Dios nos está hablando. Dijeron no tocar la investidura, perdón, dijo Mac, investidura es honor. Marianita, no perder el gozo. Habló también de que le impactó lo de la investidura. Sting habló de cómo Elías era un hombre que decía que en cuya presencia estoy. Respeto y honor a un padre espiritual. Vania dijo que era una palabra muy puntual. Dije que no iba a repetir y ya se los estoy repitiendo. Muy puntual para nuestra iglesia, no tocar la investidura, un lugar secreto, honor por la investidura. Vivi habló de juicio y habló de amor. La verdad es que yo estoy muy tocada porque yo creo que este es un tiempo en que esa cabeza que ha movido este juicio tiene que ser cortada por la iglesia. Y la iglesia somos los que estamos en este momento. Así es de que esto se tiene que acabar sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, y los que lo vamos a hacer somos nosotros. Así es de que yo la verdad no oí muy bien la palabra, estaba muy distraída porque había muchos asuntos alrededor de la reunión, pero cuando la escuché, oí unas cosas, ahorita que la escuché muchísimas cosas más. Y sí, como dice Vivi, necesitamos analizar esta palabra, pero no quedarnos ahí. Así es de que esta invitación es para que el próximo lunes, que tenemos nuestra sala de oración, voy a pedirles que podamos entrar todos aquellos los que tenemos un corazón por la iglesia, para la iglesia y para nosotros como pastores. Algo que dijo tremendo el pastor Oscar es, Elías no tocó la investidura, perdón, de Jezabel siendo una bruja movida por el diablo, porque la investidura no se toca. Y a mí esa parte me pareció impresionante. Jezabel estaba actuando de una manera terrible, nefasta, diabólica, pero Elías no la tocó por eso. Elías pudo haberla matado y no lo hizo, porque había investidura. La investidura no se toca a pesar de cualquier cosa. Entonces, esto me pareció súper impactante, súper fuerte. Y él dijo, pastor, yo sentí esto. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo dijiste, pastor? Y dijo, es que no es mi congregación. Le dije, pues por eso mismo debiste de haberlo dicho, porque Dios te lo dijo para nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces creo que este es un tiempo de hacer morir los profetas de Baal, que es esa boca que se levanta para maldecir a la iglesia, para maldecir lo profético. ¿Saben? La persecución que vino sobre Elías fue por lo profético. Y la persecución que ha venido sobre nuestra iglesia en diferentes momentos y etapas ha sido por lo profético. Dios nos ha dicho que somos una iglesia profética, somos una compañía de profetas. Y obviamente el diablo se va a levantar. El domingo Jera me dijo algo muy desde su corazón, que no voy a decir aquí ahorita,
pero él me dijo algo desde su corazón porque él está percibiendo algo que está pasando y es esto. Entonces, yo creo que este es un tiempo de levantarnos y como bien creo que aquí está poniendo Sting, creo que hay que aplicar lo que Elías vivió, esos 3 años de sequía y luego le dijo enfrentar a los 400 profetas, 50 de Baal, y Dios hizo caer fuego para demostrar que él era Dios y después esos profetas murieron a manos de Elías, pero esos 3 años murieron todos los profetas de Dios. El manto fue tocado y Dios hizo justicia. Así es, así es. El asunto es que el enemigo está queriendo tocar la investidura a través de la boca. Y no importa qué boca esté usando, eso no me importa, no me interesa en este momento ni es relevante. Pero si ha querido usar nuestra boca, tengamos cuidado de lo que estamos hablando, porque hay una investidura que ni siquiera el profeta Elías se atrevió a tocar. Entonces, él dijo algo muy tremendo. Jezabel tenía algo que los profetas no tenían y era investidura. Había algo que estaba puesto sobre esa mujer que él no podía tocar, porque a pesar de que no era alguien agradable a los ojos de Dios, ni estaba haciendo lo de Dios, él no podía tocarla. Pero después, por supuesto, vino, bueno, la segunda parte, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que el próximo lunes nos vamos a reunir y así va a ser. La reunión va a estar cerrada solamente para personas que quieran meternos a orar específicamente por este tema, para cortar de raíz toda esta voz que se ha levantado para tocar la investidura. Y necesitamos como iglesia hacerlo. Qué interesante que lo que hizo Elías fue cortarles la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo que creo que debemos de hacer en este tiempo es cortar la cabeza de esa voz que se levanta en contra de la iglesia y específicamente de Eleva. Entonces, yo quiero animarlos a que podamos juntarnos. Me gustaría, quiero que hagamos básicamente como, si va a haber como un registro. Yo sí quisiera que los que quieran hacerlo, se puedan anotar con, sí, a ver, no sé, de aquí, de los que están aquí, ¿quién quiere participar el próximo lunes? En nuestra reunión de oración lo vamos a hacer, como siempre lo hacemos. Ok, Marianita, ¿está bien? Yo, pastora. Ok, Eli, gracias. Voy a pedirle a ella. Yo, Debbie. Debbie, gracias, Debbie. De Ok, nada. muy bien. Vamos a hacer algo. Les voy a pedir que se anoten con Marianita, ¿va? Por ahí leía unos, es Magdiel, Eli, Sting, aquí como dice Eric, Sharon y Eric, no sé si, y levantaron la mano, pero no sé si los 3 o alguno, o solo 1 o 2. Debbie también, ¿la puedes anotar, Marianita? Por favor. No sé si alguien, a ver, déjenme ver aquí. Ok. 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 Sí, anden, eso creo que va a estar mejor, que levanten ahí su mano. Karina, está también Ana Mari, ¿ok? Quisiéramos hacer el lunes. Vania, Vivi levantó la mano. Ajá. Es Sharon, Sharon. Eli. Ok. Y acá en esta que están los 3, es Erika, me imagino. Y no sé si está Eric por ahí, pero bueno. Acá dice los 3. Ya leí. Los 3. Ok. Jera también, por favor. Ok, se anotan a Jera también. Sí, porque lo vamos a abrir a la iglesia, no solo es ahorita para los que estamos. Vamos a definir bien el día y la hora. Por el momento, sería así, pero puede ser que cambiemos a lo mejor el día y la hora, ¿sale? Pero si cambiamos será martes, ¿ok? ¿Tú? Pastora, Sí, dime, Jera. se conoció mi voz. Ey.
soy su oveja. Eh, Exactamente. ¿Por qué no lo hacemos presencial? Fíjate que no está tan mala la idea. Te voy a Ah, decir por qué, porque de hecho hemos estado sintiendo Sergio y yo hacer un alterando nuevamente. ¿Mm? Así es de que yo creo que vamos a hacer un alterando. Ujú, Por eso, fíjate que por eso pensé en cambiar el día y la hora. ok, Entonces, bueno, por lo pronto ya estamos anotados estos y ya nada más vamos a checar si lo hacemos, si Dios nos mueve a hacerlo alterando igual en el mismo formato de la vez pasada y y les daremos bien indicaciones. ¿Qué les parece? ¿Sale? Para que pueda ser también presencial, que me parece bastante bien lo que está diciendo Jera, y creo que sería lo mejor. Ujú. Porque, Ok. porque, Sergio, uniríamos las dos cosas que Dios nos ha estado mostrando, ¿no? O sea, no sé tú qué opines o qué digas, pero creo que sí estaría padre. Solo que sería en San Juan, Jera dice. Sting, la visión fue que fuera en la casa, que sea en mi casa. Entonces, voy a tener que comprar casa en San Juan también, ¿no? Vamos a tener que comprar una casa en Mi San Juan. casa es su casa, pastora. Ay, Vénganse mi para acá. vida. Órale, va. Entonces, pero sí tenemos Si que hay juntar. tamales, vamos. Siempre hay Entonces, tamales. va a haber y no, cállate, no nos tientes, Satanás. Ay, sí. Bueno, entonces ya está. Gracias, ya Marianita ya me envió la lista y lo vamos a abrir a la iglesia y ahí vamos a subir el video también de la predicación del pastor Oscar, dando estas indicaciones también, ¿sale? Entonces, y ya nada más estén atentos para checar para el día, la hora y cómo va a ser la dinámica, ¿sale? Entonces, pero la verdad yo estoy muy emocionada, de verdad siento una emoción que no les puedo explicar, ¿saben? Porque descubrimos algo que el enemigo por años ha querido hacer en contra de la iglesia y después de varios años. Entonces, me parece emocionantísimo lo que Dios nos va a permitir ver en medio de la iglesia. Así es de que, pues bueno, aquí estamos, ¿sale? Es todo. Sergio, adelante. Muy bien, entonces estén pendientes de las indicaciones para el alterando y para hacerlo ya presencial. Estén pendientes aquí en Avance. En principio se va a abrir a la iglesia, pero en principio aquí al discipulado. Adelante, Y Vania. Creo que quería decir algo, Vania, perdón. No, no, no. Se Ah, quedó mi mano va. alzada, perdón. Ok. se le petrificó la manita. Muy bien, pues vamos a ir cerrando de la siguiente manera para una activación ahorita. Eh, Conocí en esta convocatoria, en esta conferencia más profundo en Ciudad de México, más bien volví a ver a una persona que no había visto en muchos años. Angie fue alguien muy importante en nuestra vida, en mi vida, porque ella me invitó cuando yo recibí a Cristo, fue de las personas que me invitaron y me llevaron a la iglesia donde recibí a Cristo, y luego nos invitó a conocer al pastor Isidro Galindo cuando entramos a Comunidad Cristiana. Me la encontré en condiciones terribles por no ella mantenerse en el principio de paternidad espiritual, se alejó del pastor, se alejó de la iglesia, su vida está destruida, su familia destruida, que alguna vez la familia estaba en Cristo, el esposo no quiere saber nada, está decepcionado, un hijo en drogas, la otra hija igual también lejos de Dios, todo porque ella no supo, no tuvo la sabiduría de buscar estar bajo la cobertura y el cuidado del pastor donde se estaba congregando. Ella se coló junto con los pastores para recibir una impartición y lo que me llamó la atención y no me sorprendió es que Dios le dio vino nuevo, estaba en el suelo carcajeándose, yo quería ese toque, me acerqué a ella para tocarle las manos y que me pasara, impartiera el vino nuevo, porque era lo que ella necesitaba, aceite y vino para curar sus heridas y restaurar su fe, todo por no permanecer en paternidad espiritual.
muchos están así. Aquí en la iglesia hay muchas luchas, la gente trae muchos problemas en lo personal, económicos, de salud, pero no se está acercando para buscar cobertura, para informarnos de lo que está pasando en su vida. Percibimos una atmósfera lamentablemente donde muchos en la iglesia no están entendiendo este principio. Por eso quiero que en este discipulado tú lo recibas y junto con nosotros tengamos este cuidado. Así que yo les comentaba el domingo que cuántos cristianos pasaron, una multitud de cristianos fueron invitados a perdonar al papá, a la mamá, a la familia, al pastor, a la iglesia, porque lamentablemente en las iglesias están muchos viviendo endurecidos por no resolver conflictos personales, por no sanar heridas y liberar ofensas personales. Entonces, por eso en la activación vamos a hacer un tiempo de ahorita para ir cerrando de grupos pequeños y les quiero pedir que oren, que se activen en estas dos partes. Oren, por favor, cada quien haga una oración en este grupo que va a ser de 2 o 3 personas. Cada quien haga una oración, reciban sanidad esta noche de paternidad de Dios, sanando paternidad en su corazón. Si tú has estado en una barrera con Dios, en un conflicto con Dios, o te has sentido lejos o abandonado en tu situación, ora pidiendo que Dios te abrace, sane tu corazón para que seas unido al amor del Padre. Y dos, también oren por paternidad espiritual. Oren en ese sentido, tomando sanidad en su relación con nosotros como pastores o familia pastoral. Oren y bendíganos para que de esta manera se active la conexión de paternidad espiritual. ¿Ok? Y después de que cada quien haga una oración por esto y tomen sanidad, también pueden permanecer en ese grupo platicando, compartiendo el tiempo que ustedes deseen. Aquí no va a haber límite. Si alguien tiene que salir también lo puede hacer y si en el grupo que le queda no puede quedarse más tiempo, pues háganlo y que puedan permanecer el mayor tiempo posible. ¿Ok? Bueno, pues nos vamos a grupos pequeños y de esta manera vamos a llegar para ir cerrando la sesión de esta noche. Dios me los bendiga y les encargo estar orando en la semana en esta dirección. Actívate en esta dirección, sanando paternidad de Dios en tu corazón y restaurando paternidad espiritual para que el corazón hable, porque el principio es la abundancia del corazón, habla la boca, el corazón habla. Y si el corazón está sano, entonces la boca será una lengua que hará que suceda por medio de la fe lo que parece imposible, porque al que cree, todo le es posible. Así que les bendecimos, discipulado, gracias por conectarse y les declaramos sanidad para sus vidas, restauración y una semana poderosa en esta activación profética. Les amamos. Estén pendientes de ahorita, solo tienen que darle a aceptar para entrar al grupo, ¿ok?